Nunca había estado aquí, no os conozco, a muchos de vosotros no os conozco, a algunos varios sí, los hemos visto en otros momentos, pero el Señor sí conoce nuestros corazones, nuestras necesidades. Y pensé, la semana pasada hubo una semana intensa en España con la visita del Papa, del jefe de la Iglesia Católica. No es autoridad sobre nosotros, pero sí es bueno pensar en qué posición estamos nosotros. Yo vi que el Papa, rodeado por tanta gente, me sorprendió pero enormemente verlo tan rodeado, cuando a mí me han dicho tantos a quienes les he ofrecido un tratado, aquí en España, sobre todo los locales, los españoles, los catalanes, no me interesa. Dios no me interesa. Y hasta me encontré una vez en una copistería a un ex sacerdote. Hasta me encontré una vez en una copistería a un ex sacerdote católico que no solamente dejó el sacerdocio, un español, no era catalán, pero sí era tal vez de algún lugar de Andalucía, dejó el sacerdocio o también al Señor, y no hubo manera de que admitiera que no es lo mismo. Es verdad, los hombres fallan, las iglesias fallan. La Iglesia Católica ha tenido muchas, pero muchas sombras, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Y lo que me sorprendió es ver al Papa tan rodeado. Y bueno, cuando lo vi en Madrid pensé, bueno, Madrid es muy central, entonces van de Andalucía, van de Galicia, van del País Vasco, pero en España también, aquí donde nosotros vivimos, donde hemos visto tanta indiferencia y hemos visto catalanes. El Papa es para ellos como una señal de identidad, como un punto de identidad, una persona que les da identidad. Que Él no es ninguna autoridad sobre los creyentes. ¿Qué de nosotros? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y esto es lo que me trajo a este tema. Me gustaría más que todo abrir las Escrituras. Las Escrituras tienen mucho. Es nuestro maravilloso sumo sacerdote. Uno de los títulos que se ha apropiado el Papa es este, sumo pontífice. Pontífice es la palabra sacerdote en latín. Entonces de ahí lo tienen, pero en latín. Entonces de ahí lo tienen, pero es la misma palabra, sacerdote. Digamos que los católicos tienen ese jefe, que ya sabemos, ese jefe, que ya sabemos que, bueno, es una institución y como tal ha puesto a una persona, pero la Biblia sí habla del sumo sacerdote. Y la Biblia que leyeron en latín los creyentes de aquel tiempo, decía sumo pontífice. La palabra papa es posterior, es fabricada. Pero el Señor Jesús sí es el sumo sacerdote de los creyentes. Sí, el Papa actual de la Iglesia Católica ha venido a España y ha mostrado que hay un vacío en la gente. El dinero, la abundancia, los hobbies,
hay muchas cosas que los hobbies, hay muchas cosas que llenan el corazón aquí, la tecnología. No llenan el corazón en realidad, sino que distraen. Pero el hecho de que haya tantas multitudes alrededor del Papa, muestra que hay un vacío que el dinero, los hobbies, la buena comida, la segunda residencia, todo lo que tenemos en España no llena. Y eso me da que hubiera una tendencia a buscar al Señor. Inclusive ha habido conversiones, que no se les puede decir conversiones porque no hay transformación, pero personas que dan testimonio de que eran ateos y ahora son católicos y se han bautizado de adultos. Es como que todo lo que tenemos en España no satisface el gran vacío del corazón. El Señor Jesús ya lo dijo, pero es bueno verlo comprobado delante de nuestros ojos. En Israel había un sumo sacerdote. Estaba en el tabernáculo cuando estaban en el desierto y estaba también en el templo. Y cuando el Señor Jesús vino, ¿os acordáis cuántos sumos sacerdotes había? 2. Parece ser una cosa política y por eso había 2, pero ese no era el pensamiento de Dios desde el principio. Había un solo sumo sacerdote. Pues miremoslo un momento allí en Éxodo 28. Hay muchos versículos, pero hay ciertas verdades bíblicas que necesitamos argumentar bien para estar bien convencidos. Éxodo 28, versículo 1, dice el Señor a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras para consagrarle, para que sea mi sacerdote. El sumo sacerdote es un diseño de Dios. Era necesario para que sirviera de mediador entre los hombres y Dios. Entre los hombres y Dios. Y se estableció el sacerdocio, y el sumo sacerdote era Aarón, después su hijo, y así sucesivamente, hasta cuando ya muchos años después vino el Señor Jesús, y como ya dijimos, había 2 sumos sacerdotes. Parece, por el relato bíblico, que era Caifás el que debía estar allí, pero Anás era su suegro, a lo mejor no, de armas tomar, y tomó por movimiento político la posición, compartió la posición. Pero lo más maravilloso del relato bíblico en cuanto es nuestro sumo sacerdote. Nosotros hemos cantado esta mañana mucho de que Él está en la gloria, de que Él está coronado, de que Él es el Altísimo, el Grande. Dios lo ha exaltado hasta los de Dios, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y es verdad lo que hemos cantado, que Él es Rey. Ahora no se ve, pero se verá. Él reinará sobre esta tierra.
Pero no es la que él tiene en su exaltación, la de ser rey, sino veamos Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La parte es el que más nos gusta. Allí, en la presencia del Señor o a los pies del Señor, como fue una de las canciones que cantamos esta mañana, allí encontramos socorro a tiempo oportuno. Socorro a tiempo oportuno. Allí hallamos misericordia. No es que merezcamos que el Señor sea tan fiel con nosotros, nos responda, nos ayude, nos sostenga. Pero Él tiene misericordia de nosotros. Y a pesar de cómo somos y que Él nos conoce súper bien, nos ayuda. Encontramos ayuda, socorro allí en el trono de gracia, ¿Y cuál es la razón? El gran sumo sacerdote está allí. Muchos de los que rodearon al Papa probablemente no tienen este gran sumo sacerdote, no tienen el gran sumo sacerdote. León XIV y todo el sistema papal de la Iglesia Católica probablemente está inspirado en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía muchas limitaciones. Este cuadro veremos, con ayuda de las Escrituras, la diferencia tan abismal entre el sacerdocio terrenal y el sacerdocio del Señor Jesús. Y me doy cuenta, nosotros en el Pirineo hemos hecho un retiro y hemos hablado del tabernáculo en el desierto, y uno de los estudios era sobre el sumo sacerdote. Precioso estudio basado en Éxodo mayormente, basado en el Antiguo Testamento con aplicaciones en el Nuevo. Lo que me gustaría es que miremos el Nuevo Testamento, que habla mucho de ese gran sumo sacerdote. Habla mucho del Señor Jesús en esta función de sumo sacerdote. Esta función de sumo sacerdote. En Juan 11:51, que está allí, se habla del sumo sacerdote que había en el tiempo del Señor Jesús. Se habla de Caifás y cómo él profetizó. 4:14, que es donde hemos leído, se habla de que el Señor Jesús es el gran sumo sacerdote. En la Biblia no pude encontrar otro momento en el que se diga eso. Gran sumo sacerdote. Y todos los que hemos recibido al Señor Jesús, todos los que le hemos rendido nuestra vida a Él, tenemos este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Está en la gloria, vendrá, en la gloria, vendrá, pero está ahora en la gloria, por encima de todas las cosas.
Y una de las cosas que Él hace en su posición de poder, de altísima majestad, es ocuparse de nosotros. Altísima majestad es ocuparse de nosotros. El gran sumo sacerdote. En otro lugar, en Hebreos 8:1, lo leemos. Ahora bien, dice el versículo 1 de Hebreos 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, etcétera. Es toda una porción que habla de Él. No pasó los cielos, sino que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hay un trono más alto. No lo vamos a encontrar. No es afectado por la situación que pasa en esta tierra, por guerras, problemas, cambio climático, fenómeno del niño, todo lo que queramos poner allí no afecta. Y en ese trono hay planes claros de parte de Dios que se cumplirán en esta tierra. Ya se ha cumplido mucho de lo que Él tenía planeado, y con la venida del Señor Jesús se cumplieron cosas, pero se cumplirán aún otras que están en el futuro. El trono de Dios no está afectado por nada de lo que pasa en esta tierra. Los planes de Dios siguen. No importa lo que pase aquí. No importa lo que pase aquí. Vale la pena, sobre todo en nuestros problemas o momentos oscuros, o cuando sentimos un poco de inferioridad por ser pocos los creyentes, de inferioridad por ser pocos los creyentes, mirar a la gloria, mirar al cielo. Allí está nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos 5:3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Un sumo sacerdote que tiene que ofrecer pecador. Eso es lo que es León 14, ¿verdad? Y el papado, como decía, parece una copia del Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor, el sumo sacerdote que tenemos los creyentes, no hizo pecado, apartado del pecado. La porción es muy bonita, en Hebreos 7:26, y quisiera leerla, 27 y 28, que nos cobijará varios puntos allí. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué cosa? Santo, y nos ha hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sin pecado, apartado del pecado, puro. Todos nosotros hemos fallado en esa parte. León 14 también. Aarón también. Él no. Nunca. Y de esa manera comprendemos lo que debió ser para él
cargar nuestros pecados. De eso nos acordamos en la cena del Señor que acabamos de celebrar. Ese Señor que acabamos de celebrar se cargó con nuestros pecados. Alguien tan limpio, tan puro. Nosotros no soportamos que nos echen la culpa de algo que no hicimos. Reaccionamos con que no hicimos. Reaccionamos con todas nuestras fuerzas. Es injusto. Él lo tuvo que cargar. Y no tenemos ni idea cuántos fueron. Solo los míos eran muchísimos. Pero sus redimidos son muchísimos. No podemos ni pensar cuántos pecados cargó el Santo, el que estaba siempre lejos del pecado, el que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca. Esto es necesario que lo pensemos. ¿Cuánto amor se necesita? Todas las cosas que a mí me dan vergüenza y que ya no aparecen en la presencia de Dios para mí, porque Él los quitó con su sangre. Apartado de los pecadores. El punto 3, el sacerdote del Antiguo Testamento sucumbe a la tentación y cae. Y en Éxodo 33, ¿recordáis lo que pasó? ¿Quién fue el que recogió todos los zarcillos, todo lo que se necesitaba, todo lo de oro que tenían y que ofrendaban los del pueblo para luego hacer ese becerro? ¿Quién organizó eso? Aarón. Sucumbió al pecado. Y nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo. ¿Somos tentados nosotros? Todas esas tentaciones nuestro Señor las sufrió en sí mismo. La diferencia es que Él nunca. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pero en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15, lo vuelvo a leer. Hebreos 4:15, lo vuelvo a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No pecó. Cuando Él fue a la cruz y fue levantado en la cruz, como nos ha recordado nuestro hermano, por causa de nosotros fue cargado con nuestros pecados estando ya en la cruz. Pero hasta ese momento puro, perfecto, sin pecado. Tentado como nosotros, pero sin pecado. Bueno, un sacerdote del Antiguo Testamento era débil, pero nuestro Señor poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Eso es verdad? ¿O solo es un versículo muy bonito? Es verdad.
Y dichosos los creyentes que viven en esa victoria. No es suya, es de Él. Aferrados de Él es que podemos vencer. Aferrados de Él es que podemos vencer la tentación. Él es poderoso. Este versículo creo que no lo hemos leído. Hebreos 7:23 nos habla del sumo sacerdote en Israel, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un sumo sacerdote que no muere. Yo edito una revista cristiana, de edificación cristiana. Recuerdo que uno de los números pasados, cuando murió el anterior papa, Bergoglio, había como una sensación de orfandad. Había como una sensación de orfandad en muchos católicos. El papa que los había cuidado o dirigido yacía muerto. Yacía muerto. Allí en el Vaticano, en la parte de abajo, hay una cantidad de tumbas de los papas, pero siguen ahí. Están el arte que hay en las esculturas que hay encima de ellos, esculturas de ellos mismos, siguen ahí. Han muerto. León XIV morirá. Nuestro sumo sacerdote no morirá, permanece para siempre. Sí, es verdad que estuvo muerto, pero resucitó. Y dice Apocalipsis 1 que vive por los siglos de los siglos. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre no será necesario que Él vuelva a morir. No morirá jamás. Nosotros quizás pasemos por la muerte si el Señor no viene antes, pero Él no. Muerte si el Señor no viene antes, pero Él no. Y Él solo pasó por la muerte porque nosotros necesitábamos que Él pasara por la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por sí mismo merecía vivir para permanecer. Hemos visto la persona del sumo sacerdote. Ahora vamos a ver un poco del ministerio del sumo sacerdote en Israel y el de nuestro Señor. Hebreos 7, 21 y 22 están. Porque, dice el versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres hijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los anteriores, los del Antiguo Testamento, fueron establecidos sin juramento. Pero el Señor Jesús sin juramento. Pero el Señor Jesús con juramento. Lamentablemente en nuestra sociedad el juramento se ha hecho vano. A lo menos en mi país se jura por todo. Pero no hay ninguna intención de cumplirlo.
Pero delante de Dios un juramento no hay muchos juramentos en la Biblia y son muy solemnes. Con un juramento solemne nuestro Señor Jesús fue establecido como sumo sacerdote. Los sacerdotes por la muerte no podían continuar. En cambio, nuestro Señor tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. No cambia. No cambia. Sirve en un santuario terrenal que es hecho por humanos. El tabernáculo en el desierto fue hecho por especialistas, pero todos seres humanos. Todos seres humanos. El templo fue hecho por muchas personas que guiados por Salomón hicieron ese edificio. El siguiente edificio, cuando ese Nabucodonosor lo echó al suelo, el que reconstruyeron los que regresaron del cautiverio, pues era otro templo hecho de manos. El que perfeccionó Herodes y fue el que el Señor vio cuando estuvo aquí, hecho de manos. Ese cayó en el año 70, como a Jerusalén. Ahora no hay templo. Como el Señor lo profetizó, ni una piedra quedó sobre la otra. El muro de los lamentos no es parte del templo, es parte de lo que encerraba la explanada del templo. Se cumplió al pie de la letra. Ellos y los sumos sacerdotes servían a un templo hecho de manos. Pero vamos a leer en Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿A dónde entró nuestro Señor con su propia sangre? Al cielo mismo. En el cielo mismo es evidente que hay un santuario que fue el que vio Moisés, que el Señor le mostró para que hiciera una representación de ese santuario en el desierto. Ese santuario en el desierto. Pero el santuario celestial siempre ha estado ahí. No es tocado por nada de esta tierra, por ningún ser humano, por nada de esta tierra, por ningún ser humano. No fue hecho de manos, no es de esta creación. Allí fue donde el Señor Jesús entró con su propia sangre, habiendo obtenido ¿qué? Su propio sacrificio. Bueno, su sangre, llevando su sangre allí al verdadero lugar santísimo, a ese que ningún emperador puede tumbar ni puede hacer caer, como pasó con el santuario terrenal, con el lugar santísimo terrenal. Allí fue donde nuestro Señor entró con su propia sangre, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Maravilloso. Sirve en el santuario celestial. El sumo sacerdote ofrecía esperanza terrenal.
Si analizamos un poco los testimonios que se dijeron delante del Papa en los 3 lugares que visitó, sus propios discursos, nosotros vemos que ofrece esperanza terrenal, o sea, muy parecido al sacerdocio levítico. Lo hemos leído en el 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, hasta el final, Él estará allí, estaremos con Él por la eternidad. Esto ningún otro sumo sacerdote lo ha podido hacer, pero nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, sí. Y por último, el sumo sacerdote de Israel ofrecía animales, ¿verdad? Una persona pecaba, traía su animal, era degollado, lo confesaba, era degollado, la sangre iba a ir el cuerpo al altar. Pero ninguno de esos sacrificios, dice Hebreos, pudo hacer perfectos a los que los ofrecían. Pero nuestro Señor, sí. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que ¿qué? Quita. ¿Qué es quitar? Hacer desaparecer. Los sacrificios de los animales nunca pudieron hacer eso. Pero el sacrificio del Señor Jesús quitó el pecado. Y entonces Él pudo entrar una vez para siempre en el lugar santísimo celestial con su propia sangre y obtener eterna redención. La diferencia es abismal. Si alguno de nosotros sintió durante estos días viendo en televisión, sintió algún complejo de inferioridad porque no estaba ahí en la multitud, levantemos, no tenemos necesidad de sentirnos así, levantemos nuestro sacerdote, ofreció un sacrificio inmensamente superior. Su ministerio es también inmensamente superior a lo que hemos visto en la visita de León XIV. En el Antiguo Testamento, Aarón presentó muchos sacrificios, pero el Señor Jesús presentó un solo sacrificio suficiente para siempre. Hebreos 9, 11 y 12. Lo que tiene que ver con este punto es, por su propia sangre, versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre de un animal en el día de la expiación. Nuestro Señor entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En una de las canciones que hemos cantado, hemos recordado que el Señor Jesús rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Quedó rasgado. ¿De abajo arriba o de arriba abajo? ¿Recordáis? De arriba abajo. Fue iniciativa de Dios
de Dios, fue obra de Dios a través del Señor Jesús. Y quedó abierto. El camino quedó abierto al lugar santísimo. Y todos nosotros, los creyentes, podemos entrar hasta allí y llamar a Dios de una forma que en el Antiguo Testamento nunca pudieron usar esa palabra. Padre. El gran Dios, el majestuoso Dios, el Dios del Sinaí, que hizo temblar el Sinaí, que hizo prodigios delante de Israel, que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán. Ese gran Dios poderoso y grande, majestuoso, ahora nosotros podemos acercarnos a Él con confianza. Él habitaba en el lugar santísimo, habita en el lugar santísimo y allí podemos entrar. Y podemos, desde casa o aquí todos juntos, decirle, Padre, ¿verdad? Con toda confianza podemos decirle, Padre. Esto es porque el Señor Jesús nos abrió entrada al trono de Dios, donde Dios habitaba en el lugar santísimo. Allí está su sangre que vertió en la cruz. No entiendo esto. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero es lo que dice la Biblia. Él entró con su propia sangre allí, habiendo obtenido eterna redención. Por eso tenemos entrada. Entró con su propia sangre. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba con sangre que no era de él, sino de un animal. El Señor Jesús entró con su propia sangre, como hemos leído. En el Testamento, el sumo sacerdote entraba solo. Nadie más podía entrar. ¿Qué le pasaba si entraba? Moría. Aún el sumo sacerdote, y no sé si habéis escuchado esto de que el sumo sacerdote le ataban una cuerda para que cuando él entraba, por si moría allí, pudieran sacarlo sin entrar allí. La presencia de Dios. Nuestro Señor entró con su propia sangre, entró solo cuando murió, pero nos abrió entrada a nosotros para que podamos entrar a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la primera palabra del 22? Acerquémonos. Y en Hebreos 4 también dice lo mismo, más o menos la misma palabra. A ver, lo confirmo. Sí, en el 16, 4:16, acerquémonos. Me da la impresión de que nos cuesta acercarnos delante de Dios, así, en plena certidumbre de fe, con seriedad, con concentración. Pero eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Cada vez que oramos, cada vez que nos reunimos y oramos juntos, acerquémonos, pero con estas características de corazón
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Santidad, mucho contacto con las Sagradas Escrituras, que son el agua que nos limpia. Pero Dios quiere que estemos cerca de Él constantemente. El Señor Jesús nos abrió la entrada al lugar santísimo. Allí podemos entrar. Cada uno de los creyentes, cada familia, congregación, donde el Señor es invocado. ¿Es justificado el título de la primera diapositiva? Tenemos un sumo sacerdote maravilloso, que nos llama a acercarnos a Él, al trono de la gracia donde está Dios y donde está Él como sumo sacerdote, para ayudarnos en todos los momentos en que necesitamos ayuda y misericordia. Y tengamos misericordia, compasión de las personas que no tienen a este sumo sacerdote. Tienen otro, quizás, pero no les vale. Tienen muchas limitaciones. Escéptico, con muchas limitaciones. Llevémoslo a los pies del Señor Jesús, a los pies del gran sumo sacerdote, que Él se convierta en su sumo sacerdote y que pueda también ayudarles diariamente, que es lo que nosotros experimentamos. No sé si puedo decir esto, pero es posible que el Señor esté dando un despertar espiritual en España. Lo que más necesita una persona es escuchar la palabra que le asegure la eternidad. Para cosas sociales y morales hay muchas religiones y hay muchos clubes y hay muchas asociaciones. Pero para dar esperanza, perdón de pecados, salvación, solo hay una persona que puede dársela. Y los creyentes somos los que conocemos esa verdad. Entonces, con ayuda del tratado o con ayuda de como sea, busquemos en este tiempo hablar de nuestro amado Señor, de nuestro maravilloso sumo sacerdote. Muchas gracias.